a lo concreto para entender la especialización, habla de modelos sobre explicación y una serie de debates que llevan muchos años en la historia de la psicología desde que se fundó, que realmente Kohlberg recupera. Entonces, hablar de un autor clásico no es simplemente un dato histórico, sino que en Kohlberg se ven como los mojones, como los momentos más importantes de los debates en la psicología del desarrollo. Es un buen ejemplo para ver cómo es casi que una migaja de pan en una corriente que va de un lado al otro de acuerdo a cómo se vayan desarrollando las discusiones. Entonces Kohlberg tiene, incluso en muchas discusiones actuales de moral, las había planteado Kohlberg desde el año 58, los debates alrededor de la responsabilidad, el problema del carácter, como unas cosas fundamentales en el problema moral, los planteó en el 58 y volvió a plantearlos a final de su obra en los años 80. Entonces realmente agarrar un autor clásico es la mejor manera de ubicarse en el campo, ver la argumentación que realiza el autor y ver las vías que ha tomado la psicología del desarrollo y sobre todo la psicología del desarrollo moral. Profe, muchas gracias. Bueno, aquí cuando conocimos su libro, usted recapitula en 4 momentos grandes, ¿cierto? Todo lo que es su postura referente al autor. Hace un recorrido por su visión filosófica inicialmente, para mirar de dónde provienen sus ideas, luego los avances en la teoría del desarrollo que él coloca, las formulaciones y críticas, y finalmente unas consideraciones finales suyas referente a lo que Kohlberg ha presentado. Usted ha trabajado muchos años en este tema, es reconocido a nivel nacional como una de las personas que más ha trabajado en el componente de desarrollo moral. Nos estaba comentando el por qué una teoría es importante traerla, conocerla desde sus cimientos. En este sentido, la psicología en ocasiones queda relegada a centrarse en problemas propios de la disciplina, pero usted lleva este libro a una fundamentación moral inicialmente. ¿Por qué retoma este tipo de discusiones que en ocasiones quedan sueltas para la psicología? ¿Por qué no llevarla únicamente a la aplicación técnica de la misma? La discusión de lo moral realmente es una discusión que tiene su origen en la filosofía moral o la filosofía política. Los psicólogos, realmente recientemente sí lo entran en el debate, pero usualmente los psicólogos no entran en esa discusión porque una cosa es aquello que está planteado en términos morales que se refiere a lo que debería ser o lo que sería ideal hacer, y otra cosa es lo que se da. Pongo un ejemplo. Si yo hiciera una pregunta a los ciudadanos nazis, a los ciudadanos alemanes en la época de la ideología nazi, posiblemente la mayoría podría decir que aceptaba la persecución a los judíos, podría aceptar que había que exterminar a los muchachos que tuvieran problemas mentales e incluso a otro tipo de etnias aparte de los judíos, y que se podían convertir en jabón porque la eugenesia era casi que una cosa común en toda Europa y especialmente en Alemania. Tratar de establecer si lo que debe ser moral se hace, si se hiciera, preguntándolo a la gente, podríamos llegar a esa aberración de considerar que el exterminio de una raza o de una minoría está bien. Entonces los psicólogos, por preocuparse por problemas empíricos, de pronto preguntas sobre lo moral no se lo plantean. Entonces la filosofía moral siempre se ha preocupado por tratar de plantear qué entender por moral, qué es, cuáles son las reglas que deberían establecerse en una sociedad para darle legitimidad al Estado y para que en últimas se impulse el respeto a la dignidad humana. Y son preguntas que en últimas se realizan en cada sociedad, como cada sociedad fuera ampliando ciertos límites para poder entender qué es lo que nos hace vivir mejor, qué es lo que nos garantiza que podamos convivir, podamos respetarnos, podamos establecerle algún tipo de normas o de demandas al Estado, o derivar de ciertas reflexiones de la filosofía moral las normas en términos legales, en términos del derecho. Esa es la idea de la filosofía moral. Lo que hace la psicología
es tratar de ver cómo esas normas que se han planteado en términos morales, pues los entienden las personas. ¿Qué tipo de comprensión puede tener la gente en la calle sobre las normas morales? Las dificultades que tienen, las malas interpretaciones que se dan, las contradicciones que tienen, Alejandro, las contradicciones que tienen, y lo que hace la psicología y las ciencias empíricas, la sociología, la antropología, es ver cómo los seres humanos pueden comprender cierto tipo de normas, qué tipo de dificultades tienen, ¿no? Y eso lo podemos ver permanentemente. Uno puede tener algunas nociones de lo que es justicia y de pronto la gente lo tergiversa y lo entiende de una manera particular. Lo que hace Kohlberg es simplemente plantear un ideal, retomando ciertas discusiones de la filosofía moral, y lo plantea como el estadio final al que tienden los seres humanos, o los que deberían tender los seres humanos, y a partir de eso va quitándole cualidades para ver qué dificultades tienen el resto de los seres humanos para entender esas discusiones morales. Y entre esos, cómo hacen los niños o qué problemas tienen los niños para entender ese tipo de discusiones. Entonces es simplemente una manera de ver que lo normativo tiene alguna relación con lo descriptivo. Llegó el moderador de la sesión. Bueno, no sé. Bueno, continuando un poco, nos cuentas un poco el panorama general del libro, los temas y la idea de la importancia de teorizar desde estos autores. Y acá me surge una pregunta que es, ¿de dónde viene la motivación de retomar este autor? O sea, ¿cómo comienza la idea de consolidar este trabajo de un autor en un solo libro, poder reunir, digamos, todas estas discusiones y poderlo llevar a cabo? O sea, ¿cuál es el objetivo del libro el día de hoy? A ver, los temas de desarrollo los vengo yo trabajando, pensando desde que era estudiante, hace unos cuantos años, los años, pues desde el año 80. Y en la medida en que se fueron incorporando discusiones en la psicología, que en la época mía pues eran básicamente los autores clásicos del desarrollo, Piaget, Vygotsky, Vallon, y en la medida que se fue dando ciertos desarrollos de la psicología del desarrollo, pues fui yendo en esa dinámica particular. Kohlberg lo empecé a trabajar también desde que era estudiante, dirigí una tesis, siendo estudiante, una tesis de pregrado sobre Kohlberg, y desde esa época empecé a interesarme en la obra de Kohlberg y bueno, y empecé a trabajar cosas relacionadas. Y pues en la medida que he trabajado en la psicología y que veo lo que les decía al principio, que realmente la discusión se convirtió en un problema metodológico, en un problema supremamente específico, y se perdió la idea de lo que hace una verdadera teoría y cómo se crean tradiciones bien particulares, creí y creo que realmente la psicología debería rescatar ese tipo de discusiones. Y Kohlberg, como decía, pues es simplemente un autor que en la psicología del desarrollo moral, pues es un pionero fundamental. No es el primero, porque antes de él, desde Boone incluso, había autores, y el mismo Boone, que hacían reflexiones sobre lo moral, pero que realmente recogió debates en la filosofía moral y debates muy específicos sobre psicología del desarrollo que fueron fundamentales. Y creo que los psicólogos deberíamos, y los científicos sociales deberíamos volver un poquito a los clásicos, porque los clásicos lo que hacen es generar una manera de pensar, y lo que vino después son simplemente desarrollos particulares. En la filosofía de la ciencia, Lakatos y Kuhn y algunos autores, pues simplemente plantean que las teorías, como les decía, parten de un núcleo duro y el resto, lo que hay, imaginémonos como círculos concéntricos, los que están en la periferia, son los soldados que se dedican a recolectar datos. Y está bien hacerlo, datos específicos, pero la manera de pensar la genera un autor clásico, una propuesta que incluso puede remitirse a discusiones de siglos anteriores. Un ejemplo sencillo o simple puede ser, pues tergiversando un poco las discusiones, podría ser que la idea de Newton en física podría establecer las leyes de la mecánica y las leyes de la gravitación, y lo que hacen los continuadores, pues dentro de la teoría newtoniana,
sería mirar qué pasa con un planeta, con otro planeta, o describir otro fenómeno en otra galaxia, pero son simplemente detalles particulares. Las derivaciones, fenómenos específicos que se derivan de una manera razonar particular. Así pasa en todas las ciencias. En psicología, los autores que parten de una tradición y que hacen una reflexión explícita, crean la manera de razonar y después la gente se dedica a pensar ciertas cosas. En la tradición de Colbert, en la que empezó, porque no fue la que él mantuvo, cambió, pero para poner un ejemplo, en la tradición que él partió al principio, pues se hablaba de la idea cognitiva, pero como una idea general, y discípulos de Piaget o del mismo Colbert, pues abordaron el desarrollo de la noción de dinero, el desarrollo de la amistad, el desarrollo religioso, el desarrollo del juego, el desarrollo de la vida y muerte, que son temas específicos, pero la forma de razonar es la que crea el paradigma, ¿no? Entonces creo que por eso es importante volver a los autores clásicos. Y además, si uno va a ver el detalle de Colbert, ve que está en la discusión más reciente también, pues a pesar de que se murió en el 87, muchas de las ideas de él son retomadas en las discusiones actuales, ¿no? Muchas gracias, profe. Usted está comentando la relevancia de la fundamentación, el por qué usted se motivó a hacer este libro, el rescate de las discusiones fundamentales para poder generar estos centros de conocimiento y de consolidación de ciencia. Pero voy a tomar uno de los capítulos que usted coloca acá, que me gustaría mirar cómo lo podemos llevar al otro lado, es la aplicación. Uno de los componentes que se le pregunta a Colbert en su momento y que él procuró hacer fue educar referente a la moral y crear la idea de las comunidades justas y una estrategia derivada para poder llevar toda esta teoría hacia los componentes de formación o de educación. No tuvo mucho éxito en algunas cosas, en otras sí. Con este pequeño panorama, ¿cómo cree usted que estas ideas de Colbert y el desarrollo moral que usted ha trabajado y se ven plasmadas en el libro se podrían trasladar a formas de pensarnos o la formación moral o la educación moral para las diferentes sociedades? A ver, la filosofía moral es una disciplina o es un campo de la filosofía que en últimas se plantea cierto tipo de discusiones sobre principios o ideas morales que deben entenderse como tarea. Realmente son propuestas a largo plazo. La idea, pues que a veces se entiende es como si fueran ideas universales, no, son propuestas que intentan volverse universales. Entonces la idea, por ejemplo, de la igualdad de género es una idea que intenta volverse universal a pesar de que existan comunidades todavía o religiones en donde la discriminación de las mujeres es muy fuerte. Pero hay una idea que pudo surgir en una tradición o una cultura particular, pero que intenta volverse universal, y así con muchas cosas. La idea de la dignidad humana, pues se plantea cómo entender la dignidad humana y cómo puede ir cambiando en ciertas épocas. Pudo surgir en algún momento la idea de la primera generación de los derechos humanos, de cómo garantizar la vida o la libertad o la propiedad, y después cómo debe asumirse la idea de la equidad, de cómo nivelar a aquellos que tienen menos posibilidades para que compitan de igual a igual con aquellos que tienen más posibilidades. Y eso es una tarea, realmente va a depender de los recursos de cada país y de las posibilidades de desarrollo que tenga cada país, pero es una presión que se ha incorporado para todos los gobiernos, para todos los estados en el mundo. Igual con las recomendaciones a nivel del derecho. Hay cierto tipo de normas que se plantean que incluso a veces nadie puede prever las consecuencias. Cierto tipo de normas que en algún momento podían existir y que pueden generar ciertos problemas. Hasta años muy recientes, hasta hace un tiempo muy cercano, pues si había un maltrato, si había en una casa particular estuvieran maltratando a una mujer o a un niño, la policía no podía intervenir porque en última la intimidad y el de acceso al hogar tenía que pedirle permiso al que estaba maltratando. Ese tipo de cosas se establecía por ciertas ventajas para garantizar la intimidad o cierto tipo de vida personal en las personas, y solo después se ven las consecuencias y se cambia la reglamentación, la normatividad.
Eso es más o menos la idea de la discusión sobre lo moral. Entonces, de acuerdo a eso, pues es una tarea permanente que las sociedades están planteando, pero el que no se cumplan no invalida la discusión normativa. Yo pongo siempre el ejemplo de lo mismo que la lógica. La lógica puede ser una disciplina que plantea el buen razonar, pero el que nadie razone de manera lógica no invalida la lógica, no invalida la disciplina lógica. Lo mismo pasa en las discusiones morales. Se plantean ciertas normas alrededor de muchas cosas, incluso normas del ejercicio profesional, normas sobre el medio ambiente, una serie de normas que el que la gente las cumpla o no las cumpla o no las entienda no invalida la discusión ética. Y en últimas uno tiene que diferenciar diferentes campos. Hay debates que pueden hacer los constitucionalistas, que en últimas tienen influencia directa, pues no hay nada más práctico que las discusiones teóricas en la moral, porque tienen influencia directa en las normas jurídicas del país y decisiones sobre derechos humanos y cómo debe entenderse. Y hay campos bien particulares. ¿Qué pasa en la educación? Pues la idea de eso como tarea de la ética pues es tratar de impulsar cierto tipo de discusiones, y en la educación pues se plantea de manera explícita cómo garantizar que la gente llegue a entender ciertas discusiones morales. Aparecen cierto tipo de dificultades y Kohlberg es un ejemplo más de esas discusiones. Planteaba ciertas estrategias para el desarrollo moral y esas estrategias resultaron ser tuvieron muchos problemas que llevaron a Kohlberg que cambiara su idea de la educación, de pasar a una discusión en términos de discusión de dilemas morales a una comunidad justa, a después incluso a cambiar toda su teoría del desarrollo moral. Plantea al final de su obra, cuando ve los fracasos en las técnicas de intervención moral en la escuela, empieza a plantear que el desarrollo moral debe ser ya no el estadio último, el posconvencional, sino el estadio convencional donde la gente tiene que aprender a respetar la ley y el orden, e incluso llega a plantear una cosa que es bastante contradictoria con su teoría, que en la famosa matanza en Vietnam de My Lai, donde los soldados mataron un montón de civiles y de niños, acaba diciendo que realmente lo que había que impulsar es que la gente aceptara que en el ejército había que obedecer la autoridad y que en últimas ese debería ser el propósito de la educación. Un tema que realmente es bien complicado, llevó a que cambiara mucho su conceptualización, ¿no? Entonces realmente es un debate sobre cómo entender lo normativo, lo ético, cómo entender las disciplinas empíricas para entender cómo funciona la gente y para impulsar ese desarrollo de normas éticas, pero es una tarea que en últimas está abierta al futuro y se enfrenta a un montón de dificultades, ¿no? Precisamente retomando un poco ese trabajo de Kohlberg del final de su vida, en donde comienza a explorar preguntas más existenciales, un poquito por qué ser moral, comienza a incluir términos como sabiduría, comienza a introducir términos místicos, religiosos, y comienza a darle un sentido de la importancia ya más contextualizada al sentido de la vida y la preocupación por lo humano, que es, digamos, lo último que nos queda del trabajo de Kohlberg. ¿Cuáles serían ahorita, y con todo esto que estamos viviendo hoy en día, uniendo la pregunta que había hecho el doctor Julián, cuáles serían ahora las líneas de investigación partiendo de acá y qué podríamos aprovechar para seguir trabajando, aprovechando que tenemos acá un público que me imagino que se investiga? Entonces, aprovechando eso, ¿cuáles serían las líneas para continuar trabajando desde ahí y poder seguir el trabajo desarrollado? A ver, la idea de la historia que tengo yo, bueno, que se maneja en la filosofía de la ciencia, es que no es una historia ascendente de progreso en donde cada vez vamos llegando más a la verdad y vamos teniendo más datos para poder entender cómo funciona el mundo. Realmente la historia a veces es muy repetitiva. Discusiones o planteamientos que tiene Kohlberg existen desde hace mucho, y las discusiones en filosofía moral son debates que vienen desde hace mucho, ¿no? Los debates deontológicos, pues no solo en la obra de Kant, sino desde antes, el rescate de las obras de Aristóteles, imaginen, más de 2000 años, y cómo en las discusiones morales se vuelve a rescatar la idea de Aristóteles, muestra que hay un debate permanente sobre ciertos ejes. Acuerde que la idea de las teorías no son cosas puntuales, sino maneras de razonar que tienen historias muy largas. Desde que apareció la psicología, los debates
que están actualmente se presentaban. Los debates sobre la idea de los valores, los debates sobre cómo entender el compromiso personal con cierto tipo de valores o la idea de la responsabilidad están desde que se inició la psicología, desde inicios del siglo XX. La idea de entender lo moral en términos sociales está desde Wundt. La idea del razonamiento moral o de considerar cierta idea de las emociones está desde Bobet también, que es de los primeros autores de la psicología. Realmente en ese debate lo que hacen los autores que van avanzando es reorganizar, depurar algunos conceptos, organizar ciertas estrategias metodológicas novedosas, pero vuelven a plantear cierto tipo de discusiones. Entonces, actualmente, pues realmente los autores no se mueren como usualmente se plantea en ciertas disciplinas empíricas, que solo hay que ir a los últimos 5 años, porque los 5 años anteriores, esos 5 años van a los 5 años anteriores, entonces ¿para qué vamos a recuperar si vamos avanzando en una senda de progreso? Realmente los debates actuales, como les decía, recuperan discusiones anteriores. Entonces está la idea de cómo entender el problema del carácter, o de la idea no solo del juicio moral sobre cómo evaluar una determinada situación, que para ciertos contextos sigue utilizándose. Como hay ciertas situaciones tenemos que hacer juicios explícitos, los jueces tienen que hacer una reflexión permanente, los constitucionalistas tienen que hacerlo todos los días. Pero hay situaciones o fenómenos que estudian los psicólogos, que también estudian los psicólogos, que tienen que ver con el carácter, cómo puede ver que una persona es coherente en su manera de actuar, obra de manera adecuada, correcta o buena, a pesar de que no tiene la capacidad para hacer una reflexión de por qué lo hace. Y es una cosa actual e importante en la discusión. Y así aparecen una serie de discusiones sobre cómo entender lo moral, que plantean diferentes caminos que estaban desde antes y que pues simplemente algunos hacen énfasis en una cosa u otra, ¿no? Entonces siguen hablando de la idea del juicio porque es importante en ciertos contextos, sigue hablando de la idea del carácter, de la idea de responsabilidad y bueno, y ese término comodín que todo el mundo utiliza sin que haya una idea muy clara, que es la idea de las emociones, ¿no? Que realmente es un concepto que también tiene una historia muy larga, ¿no? Y que algunos lo utilizan de una manera particular para ver que ciertas formas de decisión en el ser humano no son tan racionales como pensamos, pero es una manera de entender la idea de emoción, una manera muy particular de entenderla, que incluso esa idea está también en la obra de Kohlberg, ¿no? Entonces cada uno puede agarrar un autor clásico, lo que hace es presentar diferentes problemas, ejes de la discusión y simplemente uno u otro agarra cierto tipo de ejemplo particular para desarrollar una línea específica, ¿no? Profe, una pregunta que me surge escuchando lo que mencionaba hace un momento también, frente a las implicaciones que puede tener esta obra, esta investigación, hacia la formación, digamos, de los psicólogos, que creo que es un tema que el profe ha venido trayendo hoy ya, pero que creo que cuando uno se enfrenta a una investigación de este tipo, que usualmente hoy en día ya ni siquiera a veces a esto se le llama investigación, parece un poco alejada de lo que ocurre en los escenarios cotidianos de la investigación en psicología, donde como hemos hablado, pues a veces se centra más la formación en lo metodológico, en la variable, digamos, en la medición. Y hace, de hecho, un mes que sale el modelo de Publindex para nuevas revistas, algo que permanece de mediciones anteriores es que los artículos de reflexión, por ejemplo, no cuentan, digamos, como productos de investigación. Eso es algo que a mí me genera mucha, digamos, la duda frente al digamos, tomar en cuenta una investigación como esta y frente al panorama de la idea que usted tiene, profe, también desde la formación. ¿Y qué opina usted también como de esa situación? Digamos, es un poco lo que... Yo a ustedes, pues, todos son del grupo mío de investigación. Siempre les he dicho que el riesgo de trabajar conmigo es que puedan acabar en una sensación de soledad en el mundo de la psicología, porque es claro que cada vez más las investigaciones son sobre cosas muy puntuales.
sobre tal variable o tal conjunto de variables, cómo se relacionan, y lo que hace el investigador es cambiar una variable o una forma de entrevista, o la población sobre lo que hace la investigación y se queda replicando sobre lo mismo durante mucho tiempo. Eso hay que hacerlo, obviamente eso hay que hacerlo, pero lo que creo yo es que para crear una tradición, para crear una forma de pensamiento que tenga alguna influencia, hay que pensar en ese tipo de marcos, y realmente en las ciencias humanas siguen apareciendo ese tipo de personajes que crean una discusión o una reflexión en términos amplios, ¿no? En psicología, pues hay una serie de autores. Un ejemplo clásico que estamos trabajando en el grupo es Damasio, como una forma de sintetizar un montón de discusiones que pueden ser bien interesantes. En últimas, cómo puede organizar ciertos ejes de discusión, y a partir de esos ejes, cómo podrían derivar ciertas investigaciones específicas. Entonces, ese tipo de niveles que puede darse en la discusión. Hay niveles, como les decía, sobre el núcleo duro, que hay que mantenerlos en la psicología y en todas las disciplinas sociales, como existen en otras disciplinas de manera clara, pero hay que buscar obviamente ejemplos particulares, y hay tareas también dentro de esos ejemplos particulares. Pueden ser ejemplos o problemas que pueden llevar, problemas de frontera que pueden llevar a una relación interdisciplinaria, que pueden llevar a cuestionar ciertos principios tradicionales dentro de cierto tipo de conceptualización, y pues hay la variedad para que existan muchas formas de hacer intervención o hacer investigación. Y pues yo creo que no podemos perder esa idea de las discusiones conceptuales amplias. Muchas disciplinas, por desgracia la psicología es la que menos, pero muchas disciplinas no pierden la idea de hablar de los clásicos, no pierden la idea de hacer cierto tipo de discusiones que crean unas formas de razonar, ¿no? Y pues ojalá la psicología no se olvide de esa historia. ¿Listo? Muchas gracias, profe Jaime. Bueno, antes de dar un paso a alguna ronda de preguntas, comentarios que pueda haber desde el público, quisiera como hacer una corta invitación a la lectura del libro, un poco dar un contexto también. Esta obra, pues, cómo se organiza. Es un texto de más o menos 258 páginas, publicado bajo la colección general, la serie de psicología de la universidad, en la editorial de la Universidad Nacional. Es un libro que está organizado en 4 capítulos, como ya hemos venido recogiéndolos, digamos, en el diálogo. Un capítulo sobre historia del concepto de moral y la justicia, o el concepto de moral y justicia desde la obra de Kohlberg. El capítulo número 2 sobre la teoría psicológica del desarrollo moral. El capítulo número 3 que aborda el tema de Kohlberg y la educación moral, las implicaciones y aplicaciones que puede haber derivada de su obra. El capítulo número 4 que recoge algunas consideraciones finales, algunas tensiones, discusiones teóricas en la obra del autor estadounidense. Y hay un capítulo también de apéndice que me parece muy interesante frente a la estrategia metodológica de los dilemas, ¿no? que también me parece clave frente a, digamos, la manera en que usualmente se abordan ciertos problemas en psicología del desarrollo en particular. Lo interesante de la estrategia de los dilemas como una herramienta clave para estudiar el desarrollo y el juicio también moral, ¿no? de los niños, los jóvenes y los adultos. Es un libro, pues, que de entrada, pues, digamos, extender la invitación a todos para que podamos leerlo en detalle, estudiarlo, pero que además creo yo, y aquí me permito hacer una apreciación personal, condensa muy bien lo que es el estilo de trabajo del profesor Jaime, que siempre en el grupo de investigación se ha tratado de fomentar, de cultivar, que básicamente yo lo reúno como en tres puntos grandes. Uno, el interés por estudiar a fondo un tema, profundizar, leer muchas veces, leer directamente, leer a críticos, leer desde todas las perspectivas posibles. Segundo, un poco también, como retomando un poco lo que decía el profe, los caminos de soledad a veces, digamos, de caminos que quizás no son tan populares, digamos, frente a la mainstream o la mayoría de lo que es la dinámica académica,
pero que sí están llenos de mucho aprendizaje, de mucha satisfacción y además también que le dan a uno como estudiante la posibilidad de tener un contexto general de una discusión amplia desde un punto de vista firme, y eso creo que es clave. Y el tercer rasgo que creo que es fundamental es la reflexión profunda, la necesidad de decir algo nuevo, también de recoger lo que otros han dicho y tratar de mostrarlo y organizarlo de una manera que pueda conectar con temas actuales, con problemáticas tradicionales. Y creo que en ese sentido es un documento muy valioso también, digamos, desde el punto de vista de lo que implica la apuesta que el profe Jaime Yáñez ha tratado de fomentar desde los hemos tenido oportunidad y privilegio de ser estudiantes y todas las personas que hemos trabajado también con él. Dejaríamos ya un espacio final para algunas preguntas del público, si alguien quisiera consultar algo, profe Marisol. Bueno, Jaime, primero felicitarte, por supuesto, por este nuevo hijo. Estos trabajos tuyos siempre son muy desafiantes para los que trabajamos en áreas empíricas, como tú lo mencionabas. Decías hace un momento que Colbert tuvo su golpe de realidad a través de la aplicación de sus principios en el sistema educativo. Yo quería saber si también tuvo alguna influencia, sobre todo en sus últimas épocas, por estudios empíricos. No me refiero a aplicaciones, como mencionaba Julián hace un momento, sino estudios empíricos en los cuales, basados en su teoría, se hayan obtenido datos con poblaciones particulares. Sí, Colbert hacía mucho trabajo empírico, muchísimo. Incluso se pueden marcar cierto tipo de épocas bien particulares. Una época donde era muy piagetiano, retomó las ideas que los discípulos de Piaget pues, tenían, y era aplicar la idea de Piaget y estudiarlo en cierto tipo de formas. Estudió incluso hasta el desarrollo sexual, el desarrollo de los juegos, el desarrollo de las adicciones, y todo eso supuestamente de una teoría piagetiana, de una manera un poco particular, sin entender muy bien a Piaget. Creía que seguía siendo una teoría estructuralista simplemente porque establecía correlaciones, pero hizo trabajo empírico, pues desde su trabajo doctoral. Después cambió y fue su idea de los dilemas morales y estudió el desarrollo del niño, y ahí fueron los famosos estadios del preconvencional, dividido en dos estadios, convencional, postconvencional, y realizó investigaciones en muchas partes del mundo. Y todos sus discípulos hicieron miles de investigaciones recolectando los datos, y él inicialmente creía que todos los datos confirmaban su teoría. Pero en el debate de la psicología del desarrollo, y él no fue la excepción, pues empezaron a aparecer un montón de dificultades. Una de las cosas, solo para mencionar algo, usualmente la psicología del desarrollo, por lo menos hasta los años 60, planteaba la idea de que el niño va de momentos concretos a momentos abstractos. En la medida, y incluso Piaget y Colbert creían que podían organizar las teorías de la psicología, y Colbert de manera atrevida las teorías de la filosofía moral en términos de esa escala. Entonces su escala, la última era la de él, y antes podía establecer diferentes formas. La idea cristiana parecía a un niño de 9 años, la ley del talión, el niño en los primeros estadios, pero después, viendo las dificultades y el etnocentrismo que implicaba eso de descalificar cierto tipo de culturas, en los años 60, con influencia de Chomsky, la idea de lo concreto y abstracto pasó a verse no de manera vertical, sino de manera horizontal. Los estadios, en el caso de Chomsky es bien claro, ¿no? Todos los seres humanos manejamos el lenguaje y hay unas reglas de conformación del lenguaje, pero puede haber diferencias a nivel de actuación en una cultura, puede haber dialectos diferentes en las personas, puede haber personas que manejen mejor el lenguaje, hagan poesía, escriban literatura, y otros que no son capaces de escribir un telegrama. Y esa idea la retoma Colbert también para decir que el problema es de competencia y de actuación, y hace una serie de estudios para ver que es un problema de actuación y que habría que diferenciar la discusión moral de ese tipo de problemas de actuación, que ahí las personas pueden variar de acuerdo a la temática. Hay personas que, por ejemplo, en el caso de las mujeres, en el caso del aborto, dan unas respuestas diferentes, pero si se le compara a las mujeres y los hombres en el servicio militar,
las mujeres dan una respuesta que más parece a la de los hombres en el caso del aborto, más ideas de justicia y otro tipo de cosas. Esas variaciones de situaciones específicas de actuación también los abordó Kohlberg. Al final, pues empieza a entrar en diálogo con otra serie de autores que no utilizan esa idea cognitiva que tiene Kohlberg, que podríamos hablar ahorita de la idea de cognición de Kohlberg, y empiezan a incorporar otro tipo de ideas, la idea de cómo funciona el amor, entendido el amor como la idea de solidaridad, de preocupación por los otros, que en términos de filosofía moral se llama solidaridad. Cómo nos preocupamos por todos los seres humanos independientemente de que los conozcamos o estén a millones de kilómetros. Y cómo ese tipo de discusiones lleva a que cambie su idea del desarrollo moral. Y siempre estuvo en debate y realizando investigaciones particulares. Y al final hace estudios sobre el fenómeno de la solidaridad, sobre el fenómeno religioso, cómo razonan las personas con cierto pensamiento religioso, pero realmente tenía un equipo enorme en Harvard. Primero estuvo en Chicago, después estuvo en Harvard, donde desarrolló un montón de investigaciones empíricas. Pero siempre las investigaciones empíricas teniendo claro cómo entender la idea del desarrollo, cómo entender la idea de lo moral y tratar de implementarlo. Obviamente, como todos los autores, pues trata de impermeabilizar la teoría, trata de buscar y de justificarla o de buscar siempre algún argumento de variables o fenómenos de que no contempló para excusarlo y para no abandonar la teoría. Los autores, como dice un autor de la filosofía de la ciencia, pues tienen piel gruesa. Yo no abandono un paradigma por un hecho que lo refute, ¿no? Él puede refutar una hipótesis secundaria particular, pero la manera de pensar no. Uno puede aceptar que de pronto un programa de refuerzo no funcione o que deba utilizarse cierto tipo de estrategia diferente, pero la idea del reforzamiento no se cambia. Y así pasa con todo. Los psicoanalistas pueden cambiar una categoría u otra, pero la idea esencial de lo que sería el psicoanálisis, pues no la cambia. Y en los términos de la idea que plantea Kohlberg, le pasó lo mismo, trató de defenderse y de poner categorías secundarias para defender su teoría, hasta que al final entró en crisis, porque eran demasiados problemas y enfrentando con un montón de debates. Tenía la ventaja que hablaba con muchas disciplinas y al final llevó a cambiar su teoría, que eso sería lo ideal, ¿no? Que tengamos piel gruesa, pero no tan gruesa, por lo menos para estar abiertos al debate y a la discusión con otros, ¿no? Bueno, muchas gracias al profesor Jaime Yáñez, a las profesoras, al grupo de investigación pues, que lo acompaña en esta presentación. Para nosotros, para el Centro Editorial de la Facultad de Ciencias Humanas, es un orgullo haber tenido este libro en tiempo récord, haber cumplido pues, con la expectativa de tenerlo para esta Filbo. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Tenemos un par de regalitos promocionales para que nos conozcan. Está el catálogo de las 12 revistas de la facultad que les van a entregar en este momento con los últimos números publicados en el primer semestre del 2026. Y está este tomo dedicado a Rudyard Kipling, el autor británico hindú, que escribió sobre el colonial, sí, el autor del libro de la selva, obviamente. Estos dos cuentos en particular muy interesantes sobre el colonialismo británico en la India. Siempre se dijo que Kipling era un pro-imperialista, pero en estos cuentos inquieta bastante esa teoría y van a ver ustedes que es un Kipling mucho más complejo, o la psicología de Kipling era mucho más compleja para ponernos a tono. Muchas gracias entonces por asistir, gracias profesor Jaime, nos alegra muchísimo haber tenido este lanzamiento. Seguiremos promocionando y divulgando el libro en el campus, ahora después de Filbo, y esperamos pues que se acerquen, lo adquieran y ojalá le pidan la firma al autor, ya que lo tenemos acá presente. Entonces nada, pues muchas gracias por acompañarnos.